Hay elecciones el 7 de junio, de unos días para acá se ha venido dando un debate entre si voto de castigo o voto nulo. Están aquí en el estudio dos personas que han estado participando de este debate, Pepe Merino, politólogo, bienvenido, gracias. Y Javier Aparicio, profesor del CIDE, gracias por estar aquí. Ustedes Hola. Tienen posturas encontradas sobre este tema. Javier. El voto nulo yo lo veo como un acto de protesta, ¿no? Ir a las urnas y en vez de manifestar una preferencia partidista, simplemente anular el voto, con la esperanza de que ese mensaje sea recibido por los partidos políticos y actúen de algún modo. Es una protesta. Ahora, por el otro lado, yo creo que legítima como es la protesta del voto nulo, yo creo que vale la pena sí considerar seriamente las consecuencias del voto de castigo. Para mí un voto de castigo es simplemente, ante el mal desempeño del gobierno, pues no votar por el partido que gobierna tu distrito, tu municipio, tu estado, o el partido que tiene la mayoría en el Congreso. Y yo creo que eso tiene mejores probabilidades de producir buenos resultados que la protesta del voto nulo per se. Pepe Merino. Sí, es difícil pensar en el voto de los mexicanos como un voto de castigo, cuando realmente no hay mecanismos institucionales de rendición de cuentas, transparencia, responsividad y castigos. En México hay 55 distritos que han elegido exactamente el mismo partido desde el 97 y 200 que han alternado únicamente entre dos partidos. Ha habido cambios en la configuración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y no, es decir, ha habido ya castigo. Y yo, francamente, me cuesta mucho trabajo identificar cosas que hayan cambiado la relación de poder entre ciudadanos y políticos que sean atribuibles al voto. Coinciden los dos en que les ha sorprendido que se haya dado este debate, que haya aparecido el tema del voto nulo justamente en 2015. ¿A qué lo atribuyen? Yo creo que la agenda del gobierno en turno se descompuso de Ayotzinapa para acá o de la caída del precio del petróleo para acá. Hay un desencanto con el gobierno en turno, pero también yo creo que una serie de escándalos de corrupción y demás, pues es un desencanto o un hartazgo que le pega a todos los partidos. Entonces, por ejemplo, yo hubiera pensado que dado que hay candidaturas independientes y nuevas alternativas en la boleta, pues que por ahí se iban a canalizar, ¿no?, el descontento con los partidos de siempre, por llamarlos de algún modo. Pues ahora, yo creo que es saludable, que haya descontento y que esté buscando vías institucionales de manifestarse, ¿no? Entre quemar instalaciones del INE y anular tu voto, pues, de veras, mejor anulen el voto. Pero de nuevo, sí, yo coincido con Pepe en que nuestro sistema democrático o nuestro experimento democrático deja mucho que desear, ¿no? Ahora, yo no tiraría por la borda lo que se ha logrado. O sea, yo creo que sí ha habido avances, pero en general son avances insuficientes. Para mí la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos que este sistema político, con todas sus deficiencias, siga cambiando, ¿no? Yo creo que sí podemos apretar la tuerca de los mecanismos electorales. Lo diría más o menos por contrastarlo con el voto nulo. Para que el voto nulo sea eficaz, implica que los partidos políticos sean sensibles al mensaje de deslegitimización de los anulistas, que les duela y actúen en consecuencia. Digo, bueno, a mí se me hace mucho pedir eso de los partidos políticos cuando la evidencia es que ni siquiera a botazos, ¿no?, con votos y con alternancia y con congresos divididos, o sea, a la fuerza de los votos los partidos políticos han reaccionado muy débilmente. Claro. Entonces no veo por qué la apelación casi moral del voto nulo podría mover esas cosas. ¿Tú qué piensas, Pepe? Bueno, pues que es difícil pensar que haciendo lo mismo vas a cambiar las cosas. Javier decía ahorita, bueno, la reacción de los partidos a los resultados electorales ha sido bastante débil. A mí me cuesta trabajo pensar que esta vez va a ser distinto, ¿no? Puedo pensar, es más, yo ni siquiera, digamos, hoy traigo una campaña de vayan todos y anulen, ¿no? Yo creo que hay elecciones en las que candidatos independientes, por ejemplo, han dado una batalla que yo considero casi heroica, ¿no? Como Pedro Kumamoto en Jalisco. Pero yo creo que es justamente la excepción que medio confirma la regla, y yo sé que es una muy mala frase, pero tiene tantas trabas ser un candidato independiente, tanto en el registro como en la campaña misma, que el hecho de que Kumamoto, por ejemplo, que es el único ejemplo que se me ocurre, aunque puede ser producto de mi ignorancia. El Bronco en Nuevo León. Exacto, pero son dos contraejemplos bien interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de filtros y barreras que tiene ser un candidato independiente medio que empuja a que se vuelvan candidatos independientes justamente quienes ya tienen cierto expertise
en las peores formas de movilizar firmas y movilizar votos, ¿no? El caso de Kumamoto es más interesante como un contraejemplo a eso. Es decir, si él está cerca o no tan lejos, ¿no?, de quien va liderando las encuestas, pues no me parece una mala idea coordinar, organizarte y empujar un voto así por Kumamoto. Ahora, individualmente realmente, y es otra cosa que hemos discutido Javier y yo, el voto realmente tiene tú como individualmente tiene un efecto minúsculo en el resultado electoral, entonces más bien sí requiere de un descontento que más o menos encuentre un punto focal en alguna de las alternativas electorales. Ahora hemos escuchado, cuando sale el tema del voto nulo, siempre hay alguien que dice, no, es que si anulas tu voto o si no vas a votar, si te abstienes, entonces vas a fortalecer al PRI. Tú específicamente lo que sí has dicho es que el voto nulo ayuda a todos los partidos a conservar su registro, es decir, que si estás en contra del sistema de partidos, con el voto nulo lo único que haces es fortalecerlo. A ver, entremos a ese tema, Javier. Sí, eso tiene que ver con lo que yo llamo los efectos aritméticos del voto nulo, para lo cual yo primero haría una distinción, que es intenciones de voto, consecuencias del voto. Los anulistas tienen muy bien razonado el motivo y la intencionalidad de sus votos. Es una acción todo razonada, bien, ¿no? Estoy indignado, no estoy dispuesto a votar por partidos que me parecen corruptos y voy a protestar y no hay forma que me convenzas de que haga lo contrario. Está muy bien, pero las reglas electorales tienen una mecánica que es muy aritmética. A mayor abstencionismo, es más fácil que un partido político junte 3% de los votos válidos. Bueno, en términos legales, el voto nulo y la abstención cuentan igual, porque no cuentan. Entonces, si hay mucho abstencionismo o mucho voto nulo, pues los partidos políticos van a necesitar un menor número de votos para conseguir su 3% y con eso sobrevivir. Yo creo que esa es una consecuencia no deseada de los anulistas, ¿no? Facilitarle la vida o la supervivencia a partidos pequeños. Ahora, también está el tema de si esto favorece o no favorece al PRI. Yo ahí lo matizaría mucho, porque la única forma que yo puedo saber si los anulistas tienen un impacto en la composición del Congreso, quién queda en primer lugar y quién en segundo y con qué tamaño, es si yo sé cuál es la identidad partidista que está detrás de la mente del anulista. Yo creo que detrás de la mayoría de los anulistas hay un votante que alguna vez votó por un partido y está desencantado. ¿Pero en qué proporción? Pues depende quién te desencantó más. Ahora, lo que sí es cierto es que a mayor abstencionismo o a mayor votos nulos, lo que pasa es que la fuerza relativa de los partidos políticos se infla, pero se infla todo de manera proporcional. ¿A qué voy? Si 90% de los mexicanos no votan o anularan su voto, pues entonces el Congreso se va a llenar con las preferencias del 10% de ciudadanos que sí voten. Pues yo que veo que el PRI lidera las encuestas, es muy probable que sea la primera fuerza en el Congreso, y lo que yo le reclamaría a un anulista es, si esto no te parece deseable, tienes en tus manos votar en contra de que ocurra. Bueno, yo creo que ya le hemos quitado el poder al PRI vía las urnas y no hemos observado los resultados que hubiésemos esperado, ¿no? Se me hace curioso decir, bueno, no quieres, sí, el sistema de partidos está fatal, las alternativas no quedan claras, pero si anulas puede ser que alguien mantenga su registro o que alguien eleve su proporción de voto, entonces pues ve y vota por ellos, ¿no? En el caso del voto, del mito de que beneficia al PRI, la verdad es que los datos no soportan ese argumento, ¿no? Si tú ves los datos del 2009 y comparas respecto al 2003 y ves los distritos en los que creció el voto nulo, pues gana mucho menos el PRI. Si ves los distritos en los que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es más chica que el crecimiento del voto nulo, es decir, que el voto nulo pudo haber hecho la diferencia en el ganador, también gana mucho menos el PRI. Ahora, también se dice mucho, anular el voto o no ir a votar es claudicar, es no participar de la democracia que tenemos. Tú has escrito un texto que es devastador en el que opinas que pues ir a votar y cada que nos convocan a las urnas, pues ahí vamos con nuestro crayón a participar de una coreografía, ¿no? Y que solamente estamos aceitando la maquinaria que en realidad nos excluye. Pues yo creo que si alguien nos ha enseñado los últimos 18 años o los últimos 15 años, como cuentes, ¿no?, de vida democrática en México, es que frente al voto duro y frente a los mecanismos de movilización del voto de casi todos los partidos, realmente ir a las urnas y votar por un partido es una forma de claudicación. La única forma que yo encuentro para que alguien me diga anular es una forma de rendirte, de claudicar, de inutilizarte.
es si alguien puede argumentarme que votar por un partido no lo es, ¿no? Que votar por un partido, de hecho, me permite incidir en lo que este legislador va a hacer en la Cámara de Diputados, que me permite traerlo a cuentas, que me permite castigarlo o premiarlo si es que hace bien su trabajo. Es decir, yo creo que mientras no seamos capaces de argumentar que el voto vía mecanismos de representación es de hecho útil para modificar la vida de las personas, difícilmente podemos argumentar que el voto nulo es inútil. ¿Tú qué opinas, Javier? Mira, yo lo pondría así, déjame hacer el mejor argumento pesimista en favor del voto de castigo. Vamos a suponer que todos los políticos y todos los partidos son corruptos o corruptibles. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer como votante si todos los políticos son corruptos? Bueno, yo digo, en ese mundo lo mejor es fragmentar el poder, porque yo le tengo más miedo al poder concentrado en un político corrupto que al poder fragmentado entre corruptos, ¿no? Imagínate un escenario donde todas las elecciones son reñidas, ¿no? O el Congreso está muy fragmentado. Bueno, en ese mundo, un político con un escándalo de corrupción difícilmente gana las elecciones y un político, digamos, o los peores políticos difícilmente podrían construir una coalición exitosa en el Congreso. Y el voto de castigo te produce eso, mientras que el voto nulo, pues, es apelar a la buena conciencia de los políticos. Yo creo que hay que seguirlos castigando. Pero el voto castiga, escribe Jesús Silva Herzog en un texto también interesante, pues que si el voto no lastima a nadie, pues no cuenta. Y él lo que dice es que cada elección las cúpulas partidistas en realidad no pierden. Hay ajustes, ¿no? Pierden, ganan una alcaldía, pierden espacios en el Congreso, pero las cúpulas partidistas no pierden y que voto que no intimida, que no amenaza, pues no cuenta, no es voto. ¿Qué contestarías a eso? Yo creo que eso hay que romperlo. Ahora, también nada es gratis. Claro, un partido político se puede ir al tercer lugar en las votaciones y de todos modos sus líderes van a ser plurinominales, ¿no? Esa puede ser una queja. Sí, pero de que se van a la tercera fuerza, se van a la tercera fuerza. Una agenda importante sería, vamos a hacer que los ciudadanos puedan votar por los plurinominales a nivel individual, para que no se nos escapen ninguno de estos pillos, ¿no? Pero eso a ver, todo esto es una gran idea. El problema es que, digamos, no puedes identificar en los procesos electorales locales el efecto que Javier sospecha. Es decir, en efecto, la alternancia no ha llegado a todos los rincones del país, pero a donde ha llegado tampoco queda claro que haya hecho gran diferencia, ¿no? Ves en este proceso electoral que, a pesar de los escándalos en Sonora, el PAN puede ganar la gobernatura, que a pesar de lo que pasó en Guerrero, el PRD puede ganar la gobernatura. Es decir, es bastante cuestionable. Tú puedes decir, ok, si hay muchos malos, pues dividirlos es una forma de vencerlos. No me parece que sea una mala observación, simplemente no me parece que es como algo sostenible en el tiempo, que es además otra forma como de tratar de, bueno, pues todo está mal, pero de alguna forma hagamos que sea un poquito menos mal, en lugar de cuestionar las reglas que hacen que se comporten así. Puede ser que el voto nulo, en efecto, en esta elección no tenga, no lo sé, o sea, no sé de qué tamaño vaya a ser o qué capacidad de organización tengan quienes anularon después de la elección. No lo sé. Lo que sí sé es que seguir haciendo lo mismo ha probado no ser la mejor solución. ¿Y podría ser el principio de algo? ¿Podría ser? ¿Hay alguna experiencia internacional? Eso depende, como en el caso del voto, no nulo, eso depende de la capacidad de organización. Para cerrar, pues un comentario final cada uno, Javier. Sí, de nuevo, yo creo que los ciudadanos mexicanos no necesitan instrucciones para cómo decidir su voto. El voto nulo es una alternativa legítima, el voto de castigo también lo es. Yo solamente opino que, viéndolo en el largo plazo, vale la pena, ¿no? En caso de duda, si no sabes cómo votar o a quién hacerlo, pues trata que tu voto le duela a un partido político. Quítale la chamba a un político. El problema es que el voto no le quita la chamba a políticos. O sea, le quita porcentajes a partidos que siguen teniendo el total control sobre las candidaturas, ¿no? Justamente porque el voto nos importa, justamente porque tenemos fe en los mecanismos democráticos de formación de gobiernos y control de esos gobiernos, es que creo que el voto nulo puede ser, con suerte, el inicio para modificar reglas que tienen, vía el voto, sistemáticamente excluidos a los ciudadanos en México.